Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Em, en esta sesión de clase vamos a hablar un poco de los estilos y estrategias de aprendizaje. La semana pasada hemos tenido ya 3 clases, de las cuales hemos hablado pues de los antecedentes, los objetivos, hemos hablado de motivación, memoria, hemos citado algunas teorías, hemos hablado de condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con estilos y estrategias de aprendizaje. ¿Les parece bien? Entonces, nuestro objetivo general va a ser comprender las diferentes individualidades de las formas de aprender y reconocer estrategias pedagógicas. Y también vamos a hablar un poco de la metacognición que potencie el aprendizaje, tanto en el aula como en entornos virtuales. Entonces, ¿qué entendemos por estilos de aprendizaje? Es fundamental porque permite reconocer que cada estudiante aprende de manera diferente y que esas diferencias influyen directamente en la motivación, la atención, la comprensión y el rendimiento académico. ¿Okay? También tiene que ver mucho con la percepción, como lo habíamos conversado la clase pasada. Si nosotros citamos a Alonso y Gallego en 1999, pues ellos nos dicen que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relevantes, estables, de cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Perfecto. Para ello vamos a pasar a por qué entender los estilos de aprendizaje importa. ¿Por qué es importante? Uno, favorece la enseñanza diferenciada. ¿A qué se refiere esto? Gardner en 1993 nos decía que, bueno, él en sus teorías de las inteligencias múltiples nos sostenía que no existe una única forma de aprender, ni una sola manera de demostrar el conocimiento. Cada individuo posee una combinación única de capacidades cognitivas. Para ello, a la siguiente clase les voy a mostrar un poco de su test, de su escala con respecto a una evaluación de inteligencias múltiples, que también tiene que ver mucho con el tema del aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué se refiere Gardner en este enfoque? Digamos, un estudiante aprende más visualmente, entonces, comprenderá mejor si se le presentan esquemas, mientras que a un alumno que es más kinestésico lo hará si puede manipular objetos y realizar actividades prácticas. Otro de los fundamentos por los cuales nosotros podemos entender los estilos de aprendizaje es la mejora de la motivación y el compromiso del estudiante. Para Kolb, en 1984, su modelo de aprendizaje experimental nos dice que los estudiantes aprenden mejor cuando pueden involucrarse en experiencias que conectan con una forma natural de procesar esta información. Esto nos implica que reconocer y respetar pues los estilos promueve un aprendizaje más significativo y duradero que nos hablaba también Auswell, ¿no? Digamos, ya que estamos hablando de los esquemas, si un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje auditivo, que escucha una explicación clara o con respecto a una información, puede debatirla, ya tiene un pensamiento más crítico. Se implicaría también que es más, no lo puede solo recibir de una manera más escrita, sino más auditiva. ¿Ok? Otro de los fundamentos es que permite al docente, ya, aquí ya hablamos del docente, a planificar estrategias más efectivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo en las anteriores clases usaba mucho a Strauss, pero ahora vamos a usar un poco más a Fleming. Fleming en 1992 pues proponía el modelo PAC, ¿ya? Que significa visual, auditivo y kinestésico. Pero ahora, hoy en día, yo estoy hablando esto de 1992. Ahora, hoy en día, que se ha sumado también la escritura y
la escritura, ¿ya? Pero usando solamente a Fleming, que nos hablaba del back, pues nos decía que se destacan por comprender cómo los estudiantes prefieren recibir la información. Permite a los profesores crear ambientes de aprendizajes más efectivos y dinámicos, ¿no? De este modo, nos propone combinar recursos visuales. Hoy en día usamos los videos, los mapas, también incluyen actividades auditivas. Ya no, como les mencionaba, el pensamiento crítico, que da los debates, las grabaciones, inclusive hay canciones, si es que vamos a hablar, por ejemplo, en el tema del inglés. Entonces, también nos ayuda a incorporar experiencias prácticas, los talleres, las dramatizaciones, y también la enseñanza se vuelve multimodal, ¿ya? Entonces, otro de lo que nos podemos dar el fundamento de esto es que también fortalece la autorregulación y la metacognición. Ok, estamos hablando un poquito de lo que ya vamos a hablar más adelante, pero quiero que entiendan esto, que la metacognición es la capacidad de planificar, supervisar y evaluar los propios procesos de aprendizaje. Entonces, cuando el estudiante sabe cómo aprender mejor, puede elegir estrategias adecuadas, autorregular su estudio y mejorar su rendimiento, ¿ya? Si digamos, el alumno en clases de inglés aprende o retiene más dichas palabras escuchando, puede grabar sus clases y volver a repetirlas, ¿no? Y oralmente puede reforzar, ¿ya? Y por último, tenemos que promueve la inclusión educativa. Pérez, en el 2007, nos decía que la atención a la diversidad implica comprender, respetar y las diferentes maneras de aprender, transformando la práctica docente en una pedagogía más inclusiva, ¿no? Hablamos mucho de la inclusión últimamente. Ok. Bien. Ahora pasamos a los modelos, ya. O como le podemos decir, la clasificación de estilos. Yo les decía de Fleming que usaba el BAC, pero acá lo vamos a usar el BARC, que significa visual, auditivo, kinestésico, o lo que se llama lectura y escritura, pero su señalización o la letra lo vamos a usar con la letra R. Entonces es BARC. A ver, comencemos. Esta, para Fleming, como yo les mencionaba, que ya lo va adelantando, ya lo va mejorando, ya nos dice que este modelo ayuda a la creación de una reflexión en los estudiantes, ¿ya? Sobre su propio proceso de aprendizaje y ayuda a estos docentes a variar sus métodos de enseñanza. Si nosotros usamos, que es la letra V, que es visual, nos dice pues que permite, prefieren imágenes, gráficos, colores, esquemas, diagramas y todo lo que implique representación espacial en sí, ¿no? Y tienden a recordar lo que ven antes que lo que escuchan. O sea, requieren una organización visual clara del contenido, ¿no? Son más visuales, por así decirlo, ¿ya? Entonces nos dice que en lo visual los aprendices visuales comprenden mejor cuando la información está estructurada gráficamente y presentada de manera ordenada, ¿ya? ¿Y cuáles son estas estrategias? Pues el uso de los mapas mentales, los mapas conceptuales, los diagramas, también tenemos por ahí la infografía, tenemos los cuadros comparativos, tenemos videos, tenemos presentaciones con imágenes. Entonces, a ver, por ejemplo, si queremos que un alumno de tercera de primaria quiera aprender, digamos, el sistema solar, cuando hacen esto de los cursos con respecto a ello, ya podemos llevar una maqueta, ¿no? Mostrarle cuál es el Sol, cuáles son los planetas, el orden de los planetas. Entonces, si este niño es más visual, lo va a comprender mejor. ¿Ya? El que tenemos en la letra A, que es el auditivo, o también le llaman el aural, ¿ya? Los niños aprenden mejor a escuchar, mejor dicho, no solamente los niños,
las personas, ¿ya? Porque también nosotros como adultos tenemos nuestra forma de qué manera nosotros aprendemos mejor, ¿ya? Ellos aprenden, nosotros aprendemos mejor, mejor dicho, los auditivos, aprenden mejor escuchando explicaciones orales, debates, conferencias, grabaciones, ¿ya? Suelen recordar con facilidad los tonos, ritmos y conversaciones. En sí, para ellos es mucho más benefactorio el diálogo y la interacción oral, ¿ya? Bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a estas estrategias, podemos realizar lecturas en voz alta, o realizar audiolibros, mejor dicho, escuchar audiolibros, unos podcasts, explicaciones orales y debates guiados, unas canciones educativas. Entonces, ahí nos vamos viendo qué estrategias podemos ir utilizando si ya encontramos que nuestro alumno es más de un aprendizaje auditivo, ¿no? Ahora, tenemos la letra R. Yo explicaba que la letra R significa la lectura o la escritura, lo cual pues permiten o prefieren, o sea, los niños, en este método de aprendizaje se prefiere más leer y escribir para aprender. Les gusta tomar apuntes, les gusta resumir, trabajar con textos impresos o digitales, y son analíticos y organizados en sí, ¿no? Disfruta de las instrucciones gráficas. Y justamente en esa parte Fleming decía pues que los aprendices de lectura o la escritura tienden a transformar la información visual o auditiva en palabras. Para eso se usan listas, notas, y lo procesan cognitivamente. Ahora, si yo hablaba de las estrategias, ¿qué estrategias podemos usar en este método en este modelo de aprendizaje? Pues pueden ser las lecturas complementarias, la elaboración de resúmenes, glosarios o fichas, también, por ejemplo, hacer tareas escritas, sus foros, sus cuestionarios, son muy prácticos en eso, ¿no? Y por último tenemos el kinestésico, la letra K. Pues aprenden haciendo lo que involucra mucho el cuerpo, ¿ya? Y la experiencia sensorial. Prefieren actividades que implican movimiento, la manipulación u observación directa, ¿no? A veces irnos a un museo, realizar experimentaciones, eso les ayuda bastante. Los aprendices kinestésicos retienen mejor la información cuando participan activamente. Ya son muy participativos activamente y aplican el aprendizaje en situaciones reales. Una de estas estrategias puede ser mucho los juegos de roles, dramatizaciones, experimentos, simulaciones, actividades manuales para los más pequeños. Yo creo que debe haber en todos los grados, porque siempre es bueno. Las actividades artísticas, por ejemplo, también lo aprenden de esa manera, ¿no? Y si todo lo vemos esto, también podemos hablar un poquito de los estudiantes multimodales, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todos los estilos encajan en un solo individuo, o sea, en un solo estudiante, ¿ya? Porque Fleming en el 2000, ya una de las investigaciones más recientes en el 2006, pues señalaba que aproximadamente el 60% de las personas son multimodales. ¿Qué quiere decir? Que combinan de 2 a más preferencias con respecto a su aprendizaje. Ya no solamente es visual ni kinestésico, sino puede ser visual auditiva, lectura kinestésica, ya van relacionando. Entonces se le llama multimodales. Okay. Por ejemplo, en una clase sobre el sistema nervioso, podría incluir videos, ya estamos viendo el visual, una narración del proceso, que ya estamos viendo lo auditivo, la lectura complementaria, que es la escritura y la lectura, y si es que por A o B yo llevo una maqueta, ya hay kinestésico. Entonces ya hay más de 2 formas, mejor dicho, ya hay más de 2 modelos que un alumno o un estudiante va atendiendo este estilo de aprendizaje, ¿ya? ¿Y nosotros cómo podemos aplicar? Diseñar
podemos diseñar materiales diversos, por ejemplo, textos, gráficos, audios, actividades prácticas, fomentar la autorreflexión, que los alumnos reconozcan qué estrategias les resultan más eficaces, ¿no? Es obviamente, claramente nosotros vamos con los alumnos y vamos a tener la observación del día a día, ¿no? Con ellos. Pero a la misma vez, a enseñarles a ellos que se autoconozcan, esa autorreflexión de decir, ok, yo aprendo mejor visualmente, yo aprendo mejor escritamente, a mí me gusta más escribir, yo creo que se me queda más, entonces ayudarlo a que ellos también se puedan encontrar con respecto a su estilo de aprendizaje, ¿ya? A ver, en el poder de la metacognición y la autorregulación, lo que yo estaba mencionando hace poco. Como ya habíamos mencionado, pues la metacognición se refiere a la capacidad del individuo para reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y aprendizaje. Es decir, pues pensar sobre cómo piensa y aprende, ¿no? Él mismo se va a autorregular, cómo él puede aprender y cómo él piensa. El conocimiento metacognitivo se relaciona con el saber qué sabemos y cómo aprendemos. Entonces ya nos vamos conociendo. Y si hablamos como la regulación metacognitiva, que ya es todo, que consiste en planificar, supervisar y evaluar las estrategias de aprendizaje utilizadas. ¿Y por qué usamos esto? Es importante en el aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a comprender y desarrollar la metacognición en estudiantes. ¿Por qué? Porque reconocemos sus fortalezas y sus debilidades cognitivas, ¿ya? Porque seleccionamos también las estrategias más eficientes o efectivas según la tarea o contenido que le vamos a dejar al alumno también, ¿no? A la misma vez también nos ayuda a evaluar su progreso, ajustando, por ejemplo, métodos como se logran los resultados esperados, ¿no? Si yo sé que mi alumno no presta atención cuando yo hablo y hablo y hablo, a la siguiente podría llevar una infografía, quizás es más visual, o a la siguiente realizo una actividad kinestésica. Entonces, es que todos sean incluidos, la inclusión como estábamos hablando. Si hablamos con respecto a la autorregulación del aprendizaje, es el proceso mediante el cual los estudiantes dirigen sus pensamientos, hablamos un poco de las emociones y conductas para alcanzar metas académicas, ¿no? Ya que es la capacidad de iniciar, de dirigir y mantener el esfuerzo hacia el aprendizaje a través del control. Otra vez podemos mencionar también de la motivación, la cognición y el comportamiento. ¿Por qué hablamos de la planificación? La planificación establece metas y estrategias. El monitoreo, observación constante del propio desempeño y la evaluación, análisis de desarrollo, análisis de resultado o, por ejemplo, podemos tener tal vez ahí un reajuste de una estrategia que no nos está sirviendo bien. Entonces, eso. Ahora, si nosotros hablamos un poco de los teóricos, que hablaba Bandura, pues destaca mucho el papel de la autoeficiencia, es decir, la creencia del estudiante en su capacidad para realizar tareas con éxito, ¿no? Como un motor de clave a la autorregulación. Cuanto más confíe un alumno en su capacidad, mayor es su esfuerzo y persistencia pues frente a los desafíos, ¿no? Y si nosotros hablamos de metacognición y emociones, que nosotros hablábamos un poquito de esto la semana pasada, el cerebro integra información cognitiva y afectiva, eso ya sabemos, ¿ya? Por lo cual, el control emocional influye directamente en la autorregulación y el rendimiento. Un estudiante que maneja la frustración o la ansiedad, por ejemplo, en un examen o en situaciones, es más capaz de mantener la atención y planificar el estudio eficazmente. Eso es lo que más o menos nos dice la metacognición con las emociones. Ahora, si nosotros buscamos algunas estrategias con
Con esto podemos tener las autoevaluaciones y diarios de aprendizaje para reflexionar sobre lo aprendido. O realizarnos también preguntas metacognitivas, ¿no? ¿Qué es? ¿O qué necesito aprender? ¿Cómo puedo mejorarlo? No darle todo, porque ellos también tienen que tener este pensamiento crítico. El pensamiento crítico eh, a, se va a ir estableciendo también de acuerdo a la edad, ¿ya? No es que a un niño de 5 años le vas a decir, oye, tienes que tener un pensamiento crítico, no. Pero para allá a la universidad, el estudiante ya debe tener establecido su pensamiento crítico en el momento de poder realizar un debate, en el momento de poder decir, pero ¿por qué? O sea, dar esa sugestión de no solamente quedarse con la información que le estás dando, sino también llevarlo a la investigación, orientarlo a la investigación, ¿ya? Es por eso que hay estas preguntas metacognitivas. Otra de las estrategias también pueden ser los mapas, como ya habíamos mencionado, si son visuales. Eh, También pueden ser las tutorías, ¿no? El apoyo, el equipo entre pares, donde los alumnos pueden explicar lo que entendieron. Yo doy la clase, yo explico una clase y hago que se reúnan entre pares, como ya, y entre ellos van a ver o van a explicarse lo que han entendido, ¿no? Y prácticamente sacan su propio resumen, su propio pensamiento. Y también se puede ver una planificación y el control del tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque promueves hábitos de estudio conscientes, ¿no? Eh, Ahora, si nosotros esto lo aplicamos en el aula, lo podríamos aplicar con enseñar, a construir la conciencia sobre cómo aprende y cómo puede mejorar, ¿ya? Y en los contextos virtuales, eh, podemos realizar el uso de portafolios, autoevaluaciones, inclusive hay también estos aplicativos que se llaman el Kahoot, que es un poco más de juegos, más interactivo, que tú le dejas una pregunta, te responde, inclusive hay puntaje, como es un tiempo, van viendo quién quedó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, se le puede dar incentivos, depende también cómo se le puede ir orientando, ¿no? Y eso ya es decisión del docente. Ok, los perfiles detallados. En estos perfiles, yo creo que mencioné a Alonso y Gallego, sí, al inicio sí los mencioné. Pues nos decía que los que son compuestos por los factores cognitivos, emocionales y conductuales. Otra vez volvemos a mencionar los emocionales, ¿no? De acuerdo con estos autores, no existen estilos buenos o estilos malos, simplemente son diferentes formas de aprender, que pueden de ser desarrolladas y equilibradas, depende cómo el docente ya va observando a sus alumnos. Si nosotros vemos un perfil visual, los aprendices pues tienen una característica de ser observadores, ya, son detallistas, prefieren materiales visuales, subrayan o también usan colores para organizar la información. Entonces, si yo veo a un alumno con este perfil, ya voy viendo que es más de un estilo visual. Y sus conductas son como, a ver, las conductas más comunes en ellos son tomar apuntes, te tomo apuntes, organizo con diagramas o realizan mapas conceptuales o alguna presentación visual. Y también, pues, en algunos momentos les cuesta seguir instrucciones orales largas, ¿ya? Una de las sugerencias didácticas es usar presentaciones, pictogramas, infografías. Entonces, los aprendices visuales aprenden mejor cuando, valga la redundancia, la información se transforma en representaciones espaciales, o sea, en imágenes, ¿ya? Y si nosotros encontramos un perfil auditivo, ¿qué características tienen? Ya, los alumnos o los aprendices son más que recuerdan la información de exposiciones orales o debates o disfrutan las explicaciones verbales. Su atención es mucho más acentuada en justo cuando hay una explicación oral.
o cuando hay un debate. Entonces, una de sus conductas es que participan activamente en clases dialogadas, repiten en voz alta o graban sus resúmenes, prefieren leer en voz alta o escuchar grabaciones también. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un aprendizaje más didáctico? Podemos realizar discusiones grupales, lecturas comentadas, grabaciones de clase. Entonces ya vemos que el alumno ya va aprendiendo de esa manera. Ahora, si yo encuentro un perfil kinestésico, ¿qué características debe tener para yo decir, ese alumno tiene perfil kinestésico? Pues una de las características que son inquietos, activos, se concentran mejor cuando manipulan objetos o realizan tareas concretas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas conductas? Pues aprenden haciendo, no solo observan, sino ya tienen que hacer algo. Prefieren experimentos, les gustan mucho las dramatizaciones, juegos de roles, utilizan gestos y movimientos al explicar algo, ¿no? Ellos son más kinestésicos. ¿Y qué sugerencia didáctica les podría dar? Pues se les puede orientar y apoyar con su aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Simulaciones, dramatizaciones otra vez, con talleres, actividades prácticas. ¿Por qué? Porque ellos llegan al conocimiento a través de la acción y la reflexión. Y por último, tenemos también los perfiles combinados y flexibles, ¿no? Por ejemplo, a ver, si un estudiante visual auditivo, que lo hablábamos en multimodal, puede preferir ver una presentación mientras escucha una explicación. Entonces ya hay dos estilos de aprendizaje. Hay dos. Otro puede ser el auditivo y el kinestésico. Puede aprender escuchando mientras toma apuntes o realiza una práctica. Entonces ya no está totalmente tranquilo, calmado, sino ya está realizando algo. Estas conductas es el reflejo del perfil. Las conductas de aprendizaje son las manifestaciones observables de los estilos y estrategias que el estudiante usa en procesos educativos. ¿Por qué? Porque según estas conductas hay tres niveles de procesamiento, ¿ya? Tenemos el superficial, tenemos el estratégico y tenemos el profundo. Ahora, si yo les explico, les hablo de los superficiales porque memorizamos literal, sin comprensión profunda, es a veces cuando les hacemos aprender una poesía, por ejemplo. A veces ni siquiera entienden el contexto, pero sí o sí se memorizan la poesía. Lo estratégico, búsqueda de buenos resultados, ya que hay una motivación ya más intrínseca, ¿no? Quieren realizar unos resultados más académicos y eso es lo que más les importa en ese momento. Y tenemos también lo profundo. ¿Por qué? Porque tenemos la comprensión y la conexión significativa en el contexto, ya vinculada con movimientos intrínsecos. Ahora, en eso muchos de los estilos de aprendizaje vamos a hablar mucho de la motivación y como ya hemos mencionado, tenemos dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Al ser una motivación extrínseca, nosotros queremos que de sí o sí llegue a ser una motivación intrínseca, o sea, que el alumno ya no lo sienta como una obligación o por algo que va a ganar, simplemente es algo interno, que algo le gusta a esa persona. Y estos factores mucho influyen en las conductas de aprendizaje. Ok, chicos, vamos a hacer lo mismo que las clases pasadas. Al final de la clase vamos a responder las preguntas. Si desean, lo van escribiendo en el chat o vamos a alzar la mano y vamos a conversar un poquito con respecto a esto o temas que quizá van por ahí. Ya, entonces lo vamos a aclarar al final de la clase. Y siempre recordándoles, por favor, que traten de... ok.
que aprovechen la oportunidad, pues, ¿no? De obtener su certificado con nosotros, ya que les va a fortalecer su CV, ser destacado en el próximo trabajo que ustedes necesiten, tener sus nuevos conocimientos, sabiendo que este curso también está respaldado, tiene un aval muy significativo internacionalmente con el Workspace for Education, lo cual tiene un certificado de 50 soles. Les voy a mandar otra vez el número de WhatsApp para que se puedan comunicar si es necesario. Entonces, no aprovechen la oportunidad que les va a ayudar siempre, les va a ayudar bastante si quieren. Quizá. A veces cuando buscamos un trabajo tal vez en el estado nos piden mucho las certificaciones, ¿no? Actualmente, a veces no nos piden solamente de 2 años, nos piden de 1 año, de 6 meses que ya es terminada. Entonces es muy bueno para cada uno de ustedes y que continúen pues con la enseñanza de GCAP. Entonces, continuemos. Ya. Tenemos las estrategias pedagógicas. Son diferenciadas en el aula tradicional. ¿Por qué? Otra vez vamos a hablar del BARC, por así decirlo. Son las siglas, porque tenemos el auditivo, el kinestésico, la lectura, el visual. Entonces, un docente debe ser un camaleón, ya, un camaleón pedagógico. ¿Por qué? Porque tiene que tener, va a estar mucho alternando métodos porque no todos van a tener el mismo estilo de aprendizaje. Si yo veo que mi alumno es más visual, ok, esta vez lo hago visual, pero ¿cómo ayudo para que el otro ingrese más kinestésico o como que el otro ayude a ser más auditivo? ¿Ya? Esto de lo que está en la PPT ya lo he mencionado un poquito hace un momento, porque hablábamos pues de las estrategias, de cómo encontrar las características de dichas personas. Ahora, si lo vemos más en la era digital, que es en los entornos visuales, tenemos lo visual, pues las multimedias, las infografías, los webinars, ¿ya? Los auditivos. ¿Por qué los auditivos? Tenemos las clases en vivo, las grabaciones, los foros de voz, los chats que fomentan el diálogo y la discusión oral. También tenemos la lectura, ¿no? La toma de notas integradas. A veces tenemos esa costumbre de coger un libro y subrayar, hacer nuestro parafraseo. Entonces ya vamos viendo que esto también se puede hacer en entornos virtuales, porque podemos dejar una lectura de forma virtual, pero a la misma vez compartida. Ahora con esto que se puede usar con el Google. Entonces, yo puedo dejar que subrayen y veo cómo está avanzando el alumno también, ¿ya? En los kinestésicos podemos ver los laboratorios virtuales, las simulaciones 3D o la realidad virtual. Por ejemplo, en psicología, para lo que hablábamos de la ratita de Skinner, hay una aplicación por lo cual vas condicionando a la ratita que jala la palanquita y supuestamente virtualmente le cae una comidita y vas condicionando. Entonces ya vas viendo que eso lo puedes realizar con simulaciones interactivas si es más de un aprendizaje kinestésico. A ver. Si nosotros nos vamos por una evidencia y desafíos con respecto a los estilos de aprendizaje, pues tenemos que superar barreras comunes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se entiende que el 60% de los docentes, ¿ya? Conocen nada más qué estilo de aprendizaje tienen sus alumnos, pero el otro 40% aún no lo tiene muy claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden crear un ambiente flexible, por lo cual un alumno puede ir aprendiendo. Simplemente utiliza una modalidad. Ya, inclusive lo ven más como una sola persona. Yo enseño más visualmente. Yo puedo traerte todo imágenes, te puedo traer todas clases de infografía y yo quiero que el alumno aprenda así. Pero ¿lo estás ayudando o solamente estás ayudando a algunos cuantos? Porque no todos van a tener ese estilo de aprendizaje.
Otro caso puede ser, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho lo auditivo. Les pongo para que escuchen y ya, tampoco es la situación. Es encontrar un equilibrio para que los cuatro estilos de aprendizaje se lleven clase, conociendo y reconociendo también a los alumnos de qué tipo de qué tipo de estilo de aprendizaje son. Bueno, acá tenemos la importancia de la reflexión de docentes y estudiantes, ¿no? Como yo les mencionaba, que el 50% pues es visual. eh, ¿Cómo le puede esto ayudar al estudiante? Soy consciente de qué métodos puedo utilizar yo, cómo me funcionan mejor, qué estrategia se me hace más fácil y también nosotros como docentes decir qué estrategia se le hace más fácil a mis alumnos. ¿Qué estrategia yo puedo llegar más a ellos? A veces nos puede ganar la frustración en un momento dado, sí, es muy fiable y factible para cualquier persona, pero podemos ir utilizando muchas estrategias. Ok, ya visual, hoy puedo realizar una clase visual y ya voy viendo, voy catando qué alumnos aprenden mejor. A la siguiente, utilizo el auditivo, ya voy bien, entonces ya cuando ya tengo estructurado y mejor dicho, ya seleccionados quiénes aprenden mejor o quiénes son multimodales, ya mejoro mis métodos de enseñanza, mejoro mis instrumentos, mejoro mi forma de llegar con ellos también, ¿no? Em, lo que buscamos acá es llegar a una enseñanza personalizada y efectiva, ¿no? El empoderamiento del estudiante, dar las estrategias metacognitivas que transformen al estudiante en protagonista activo y gestor de su propio aprendizaje, alejándolo del rol pasivo, de que simplemente yo te enseño así y tú tienes que aprender. No, ya no. También que ellos aprenden, que digan, saben que yo aprendo mejor de esta manera, pero también que lo demuestren, ¿no? No es simplemente decir, ¿sabe qué docente? Yo aprendo mejor de la forma visual, ok, ya, pero no estoy viendo en tu rendimiento, no veo que suban tus notas, no veo que estés en realidad aprendiendo de esta manera. Entonces, volverlo a orientar. ¿Sabes qué? Quizás no es lo visual, tal vez en este momento sí fue algo impactante para ti, pero fue porque te impactó la imagen o te impactó la información, pero no es tu estilo de aprendizaje. Volvemos otra vez a retomar, ya sabemos, y eso puede pasar, es como nosotros le decimos un diagnóstico presuntivo, ¿no? De decir, puede tener esto, pero también puede tener lo otro. Entonces, no solamente quedarnos a la primera y decir, ay, ese alumno es auditivo y me quedo ahí, no. Puede que en ese momento le hayan tocado algo muy significativo o llamativo, por lo cual ha sido su atención en ese momento. Pero digamos, en otra clase, lo mismo va a suceder y si no sucede lo mismo, entonces no es auditivo. Volvemos a reorganizarnos, a reevaluación y vamos orientándolo a que él también se auto-reflexione, auto se regule, que tenga esa metacognición de decir, yo aprendo de esta manera. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos en cómo lo llevamos a la práctica, ¿ya? Tenemos las actividades de observación, la comparación y la categorización, ¿ya? Porque si ya sabemos, nosotros vamos a ir categorizando en debates, en canciones, en escritura, en, en un aprendizaje más activo, como es manipular materiales, construir modelos, representar conceptos, dar diarios de aprendizaje también es muy bueno, ¿no? O, o uno más centrado sería, por ejemplo, la autoevaluación, que el alumno analice cómo aprendió, no solo lo que aprendió, sino cómo lo aprendió. Yo aprendí porque vi que la docente hacía gráficos y jalaba, hacía conexiones. Entonces es más visual o también puede ser escrita. Entonces nos vamos a ir conociendo eso. Y si nosotros nos vamos otra vez por algo más virtual, lo visual puede ser otra vez utilizar, por ejemplo, el Canva. El Canva mucho ayuda. El Canva ayuda con lo que es el aprendizaje visual, porque ya van moviendo, ya van viendo y los colores, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con los colores, con todo eso. Si nosotros nos vamos con lo auditivo,
Ya podemos realizar foros orales, videoconferencias grabadas, podemos utilizar podcasts para que ellos puedan aprender quizá de algún tema que no nos están comprendiendo a nosotros, pero podemos utilizar eso, ¿no? Y kinestésico también, pues, ¿no? Simuladores, el Kahoot, actividades manipulables virtualmente, como por ejemplo les mencionaba la ratita, eso sí hay y sí se ha visto. Sí, ahora en pandemia, por ejemplo en pandemia hemos tenido que realizar mucho virtual. Entonces, si nosotros queríamos hacer un experimento, no podíamos ir, claro, a la universidad con nuestra ratita, ¿no? Porque a veces siempre nos piden una ratita. Entonces, como no lo podemos hacer, lo hacemos virtualmente con esta aplicación y ya vamos viendo también cómo nosotros condicionamos. Eso también ayuda. Entonces, encontrar las herramientas para que los alumnos, si vamos a hacer una clase virtual, nos puedan entender, cómo llegamos a ellos. ¿Ok? Y para terminar, pues tenemos la metacognición y la autorregulación que nosotros podemos potenciar en aulas físicas como virtuales. Eso hay que entenderlo claramente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque permite al estudiante documentar su aprendizaje, mejor dicho, su proceso de aprendizaje. ¿Qué son estos? Son los portafolios digitales, escribir, donde ellos saben cómo están avanzando, qué les sirve, qué no les sirve. Las autoevaluaciones en línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque fomentan la reflexión continua sobre el progreso. También tenemos los foros, tenemos la retroalimentación personalizada, que pues donde el docente ofrece comentarios que orientan solo a cada alumno, ¿no? Hay un comentario abajo de un trabajo, no sé, les dejé del sistema solar, hacer una investigación ya. Abajo el docente da un comentario para cada uno. Entonces cada uno ya sabe cómo está siendo evaluado, cómo está avanzando con respecto a sus investigaciones, cómo está avanzando también con su pensamiento crítico y su autorregulación. Si esta vez no le funcionó quizá haber estudiado de una forma más visual, a la siguiente le puede ser más auditiva, ¿no? Ponerse un video y decir, ya, pues te escucho. Entonces hago mi resumen, ya está viendo algo más multimodal. Ya, a ver, ahorita vamos a llegar a los ejercicios, mejor dicho, las preguntas y ahí les doy un poco más con respecto a los ejemplos, ¿ya? Entonces, para finalizar, Garner nos decía que la educación debe tratar de despertar y canalizar las múltiples formas que las personas pueden aprender y expresar su comprensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la práctica docente efectiva no consiste solo en enseñar de una sola manera, sino de enseñar de múltiples formas para que todos puedan aprender. ¿Ya, chicos? Entonces voy a prender micrófono para poder escucharlos y conversar un poco con respecto a las preguntas. Ya. A ver, primero con las preguntas. A ver. De la... ¿Qué es? Interés y disfrute personal más por otro camino. Yarumi, sí, las cuatro los cuatro modelos de aprendizaje sí se puede utilizar en clase, porque ya los alumnos no solamente, no los vas a separar, ¿no? No los vas a decir, ¿sabes qué? Ustedes cuatro aprenden visual, ustedes cinco aprenden kinestésico, ustedes tres aprenden auditivo, ustedes dos aprenden lectura. No puedes realizar eso. Entonces es buscar que todos ellos también aprendan de estos cuatro estilos para que ellos mismos se conozcan, ¿no? Por ejemplo, si es una clase más centrada a eso, decirles, ok, realizar las cuatro actividades, los cuatro modelos, y que cada uno diga cómo aprendió. Unos cuantos le va a decir, bueno, docente, yo aprendí más visual. ¿Por qué? Porque
me gustaban más los colores, me llamaba más hacer infografías, me llamaba más buscar estos textos. Otros a veces, bueno, yo aprendí más auditiva porque me gustaba más escuchar que escribir. Otros pueden hablarle de multimodal, ¿no? Me gusta más lo kinestésico, que es realizar tal vez la experimentación yo mismo, pero a la misma vez me gusta que escuchar, ¿no? Puede ser auditivo. Entonces ya los vas conociendo, ellos mismos se están conociendo y eso les va a ayudar para que ellos lo puedan llevar en casa. Y en casa, cuando ya tengan tareas, realicen estos modelos y puedan ser más efectivos sus entregas de tareas, sus entregas de exámenes, y eso lo vamos a ir evaluando. A ver, un ejemplo más acerca del condicionamiento en los estudiantes. Se entiende el ejemplo de la respuesta, pero en los estudiantes, ¿cómo se podría llevar a cabo? Ya, Valeria, esto lo hemos hablado, disculpa, en la segunda clase, pero no te preocupes. Así pequeño. Lo más común es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico se basa en la asociación, ¿ya? Y el condicionamiento operante se basa más en la consecuencia. ¿Asociación a qué? Digamos, el alumno cómo puede aprender en ese momento. Yo hago que el niño asocie a que cada vez que él realice una tarea perfecta, yo le ponga una estrellita. Entonces, a la siguiente, él simplemente de ver esa estrellita va a decir, ah, entonces hice muy bien mi tarea, ¿no? O hay otro que a veces lo asociamos con una carita triste y el niño al instante dice, no, ya hice mal mi tarea. Eso es una asociación. Yo asocio a un estímulo neutro, que es simplemente un objeto que no tiene nada que ver, a cómo me va a llevar esto, que es la respuesta condicionada. Me puede llevar a una conducta buena o a una conducta mala, a lo que yo estoy pensando. Ya, seguramente ya me va a jalar. No, he hecho mal mi tarea porque está la carita triste. Entonces ya estás asociando a algo. Sin embargo, está el condicionamiento operante, que son refuerzos y castigos. El refuerzo negativo, el refuerzo positivo, el castigo positivo y el castigo negativo. Para cada uno, mejor dicho, para el refuerzo es aumentar la conducta y el castigo es inhibir la conducta. Si yo quiero que esa conducta siga bien en ese alumno, continúo haciendo lo que hago. Si al alumno le gusta, por ejemplo, que usted lo halague en clase, le diga muy bien, está perfecto, él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer los ejercicios, resolver los ejercicios en clase, porque le gusta que usted le esté haciendo, ya es un refuerzo. Ahora, pero si yo quiero un castigo positivo, le doy algo que no le gusta. Ah, le digo, no, lo hiciste muy mal. Ya le estás dando un castigo. Entonces eso no le gusta. Ahora también, como mencionaba, hay castigos negativos, pero eso no es muy bueno ni en casa, ni en clase, ni nada. ¿Por qué? Porque lo pone más reacción, ¿ya? Esta estrella, si tengo un alumnito con autismo que no muestra intención comunicativa, ¿cómo puede identificar su tipo de aprendizaje? ¿Cómo puede enseñar actividades para él? Estrella, ¿puedes poner tu micrófono, por favor? ¿Estás ahí? De nada, Valeria. Ya. Está bien, no te preocupes, Estrella. Mira, lo primero es que hay 3 niveles de autismo, ¿ya? Y por niveles es cómo va necesitando el niño el apoyo de la otra persona. Eso es uno. Entonces, nosotros también tenemos que identificar a qué nivel nos estamos yendo. Si es un nivel 1 y digamos no tiene esa intención comunicativa, no simplemente puede ser que hay un estímulo sensorial por lo cual él no se comunica. Puede ser también por un berrinche. Entonces, si yo no me... ya, la palabra multimodal. Ya, perfecto, un minutito. ¿En qué estaba? Ay, ya. Entonces, si es, por ejemplo, un berrinche, ya tenemos que buscar otra manera de aprendizaje. Ya no tiene nada que ver con el tipo de aprendizaje. Pero si en realidad sí tiene un problema de comunicación,
¿Y cómo podemos ayudar en su estilo de aprendizaje? Ellos son muy, no invadir su espacio. En los niños con autismo no se puede invadir el espacio. Entender que los estímulos sensoriales activan mucho esto que nosotros hablamos que gritan, hacen bulla, pero es por una situación que ellos se sienten, es ansiedad, ¿ya? Y más que nada, su tipo, yo con lo que he conocido a los autistas, su estilo de aprendizaje también es mucho kinestésico. Ellos necesitan tocar algo, ¿ya? Porque son muy sensoriales. Son muy sensoriales. Entonces, si yo no veo que es más sensorial, es más un berrinche. Entonces, también ver cómo me voy por el lado del berrinche, ¿ya? A ver, multimodal. La palabra multimodal, hablábamos del modelo, ¿ya? Multi y el modelo. Multi se refiere de 2 a más modelos de aprendizaje que un niño puede tener. Hablamos de los 4 modelos, que es el visual, el auditivo, la lectura, que es la R, y el kinestésico. Si yo hablo de multimodal es porque tiene más de 2 o 2, ¿ya? Que puede ser auditivo, visual, kinestésico, auditivo, lectura y kinestésica. Entonces ya lo vamos mejorando, o sea, lo vamos relacionando a estos 2 tipos de estilos de aprendizaje. Por eso se le llama multimodal, porque tiene de 2 a más modelos de aprendizaje. A eso se llama la palabra multimodal. El autismo grado 3, las únicas actividades de las que muestra el presupuesto son actividades sensoriales específicas, ¿sí? Mis buenas noches, una diferencia detallada entre autismo y Asperger. Sé que no viene el caso, pero si fuera posible. Bueno, es pequeña ya, porque en realidad tenemos que centrarnos en esto. Y les recuerdo que perdón, el viernes, que es nuestra última clase, que es la clase 5, les voy a traer un poco con respecto a qué test se le puede aplicar. Hay tipos de estilos de aprendizaje, hay cómo podemos llegar a la atención. Por ejemplo, hablábamos de la atención, que son test simples, no te va a tomar más de 20, 15 minutos, inclusive nos puede ayudar a evaluar de forma más grupal que individual, ¿ya? Ahora, la diferencia detallada entre autismo y Asperger. Genial. Chicos, este es un tema muy, muy abierto, muy amplia, porque si nos vamos un poquito más atrás, pues habían tipos de autismo, ¿no? Hoy en día ya hay más como niveles. Ahora, si nos hablamos del Asperger, el Asperger también entra como un tipo de autismo. Sin embargo, que ellos son de diferente condición neurodivergente. Los Asperger se dice pues que son un poco más de intelecto más amplio, pero son eh, retraídos socialmente. Sin embargo, a veces los autismos, depende al nivel de autismo, también buscan a sus compañeros, a sus pares. No quiere decir que todos los autistas se van a alejar, no es así, ¿ya? Depende también de los niveles. El autista va a buscar a sus pares. Por ejemplo, si es el nivel 1, sí son un poco no es que son ampliamente sociales, pero no es que tampoco les incomode lo social. En cambio, si lo vemos de un tipo nivel 3, ahí sí vemos que ellos no logran tener un acompañamiento social, ¿ya? Ok. Y si un niño, por más que utilicemos todos los métodos para saber por cuál aprende más y no avanza con ninguno, ¿qué podemos hacer? Ya, es que ahí lo que ingresa mucho es lo multimodal, porque si encontramos que es auditivo, nos enfocamos mucho en uno, y eso no es el caso. Estábamos mencionando que hoy en día el 60% ya son personas multimodales, que no solamente se encajan en decir yo aprendo kinestésicamente porque estoy agarrando algo, y en la segunda puedo estar escuchando. Entonces, también tiene que ver mucho con los diagnósticos, porque imagínate que hay un TDAH, ya como estábamos hablando de estos de los niños. Si es un niño con TDAH, al ser hiperactivo, él es más kinestésico, pero también es auditivo.
ya no te va a ver visualmente, no se va a quedar quieto si no se está moviendo y no está, y lo mucho más lo que se relaciona con el kinestésico es lo auditivo, porque él puede estar haciendo muchas cosas a la vez, te puede estar moviendo, pero te está escuchando. Ya es, en eso puede haber dos. Ya lo encontramos el estilo multimodal. ¿Ok? Entonces, si utilizas todos los métodos para saber cuál puede aprender y no avanza con ninguno, tienes que revolver a buscarlo, porque eh, a veces es como le ponemos, eso es nuestra chamba, pues, ¿no? Buscar y reevaluar y volver a encontrar. Ahora, tú puedes encontrarlo, ¿ya? Tú encuentras, pero si el padre en casa no te apoya, entonces también estás haciendo un trabajo en vano. Eso, por eso se habla, se comunica con el papá. ¿Sabes qué, papito, mamita? Yo encontré que su hijo es mucho más visual. Quizá el papá dice, no, yo quiero que lea. Yo quiero que lea, 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 lea. Pero ¿cómo? Si mi hijo es más auditivo, entonces tratar de explicarle también a los padres. A veces los papás no lo llevan por ese lado de ser malos, ni querer hacerles daño a los hijos, pero a veces no reconocen qué tipo de aprendizaje tienen. Y nosotros como docentes, vamos y le decimos, ¿sabes qué, papito, mamita? Su hijo aprende de esta manera, reforcemos. Porque si nosotros no decimos, ellos quizás lo enseñan las tareas o ayudan con algunas cosas o le están enseñando, pero no es su estilo de aprendizaje, sino el estilo de aprendizaje del padre, que ellos quieren que aprendan así y no es la forma más efectiva. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra pregunta? Dice, tengo un alumno de medio general que fue diagnosticado en básica con compromiso. Cristi, ¿lo puedes decir? El micrófono está para que puedan hablar. Araceli, te escucho. Muy buenas noches, yo tengo una consulta. Sí. Respecto a lo que estamos hablando justo de los niños con habilidad, ¿no? Que es autismo, etcétera, ¿no? Entre otros, yo quisiera saber cómo nosotros podríamos hacer con respecto a los padres, porque mayormente la mayoría de los padres en sí que sus hijos no tienen habilidad, ellos de por sí no reconocen cuando nosotros le comentamos, por ejemplo, de que sus niños eh, a veces tienen comportamientos, bueno, la mayoría de veces, comportamientos agresivos con algunos de sus compañeros, hasta incluso con la misma Miss, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo podríamos o qué estrategias usted nos podría, me podría en mi caso, brindar para yo poder así comentarle a, a los padres, ¿no? Y no se lo tomen como que a mal y no se molesten, porque en sí la mayoría de padres a veces se suele molestar, incomodar cuando le refutamos sobre los comportamientos de sus niños con habilidades y se molestan o dicen, no, mis, pero en mi casa mi hijo no es así, él no es agresivo o no se porta así, pero ¿por qué? O qué es lo que sucede quizá ahí o quizá o qué le hacen o tal y como que no aceptan eso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Con ello porque mayormente siempre nos hacen quedar mal a nosotros, ¿no? Dicen, no, seguro ustedes tienen la culpa porque ahí no están pendientes o tal, y más que todo los padres tienen, como usted dice, ¿no? Que reforzar también ahí en casa, estar atentos también con sus niños y eso. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué estrategias nosotros podríamos utilizar para que poder llegar de esa manera al padre, ¿no? Y no al papá, a la mamita, y no se sienta como, no se lo tome tan el comentario Ok, como a mal. Ujú. ya. Muy buena pregunta, Araceli. En realidad hay una palabra muy bonita que usamos ahorita, es la concientización. Porque si ya lo hemos dicho, ya lo hemos, incluso algunos docentes, no sé si en aulas también hay, que hay una cámara y lo mostramos y dicen, no, pero es que a veces tienden a echar la culpa al compañero, no, pero es que él lo empujó primero, es que él esto, entonces no ven
que el niño en realidad está comportándose de una manera no adecuada. Entonces, lo que podemos hacer es la concientización, realizar psicoeducación, realizar talleres hablando de estos temas, de explicarle qué es un niño, o tal vez no en específico, sino en términos generales, qué es un niño con problemas, qué es un niño con neurodesarrollo, qué es un problema con... Explicar todo este tema. Y al final decir, bueno, siempre es bueno llevarlo a un especialista para que lo diagnostique. Y si es un diagnóstico más nosotros, se le ayuda al niño, ¿ya? Porque nosotros ya no podemos invadir más de lo que los padres nos están dando. Si el padre no quiere entender, ya, a veces ya no podemos hacer más, porque ya hemos tomado todas las herramientas, que puede ser, como les comento, la psicoeducación, concientizar, no solamente ellos, sino también a los alumnos propios, a los propios alumnos. Como por ejemplo decías, ¿no? En, 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 en educación básica, normal. Inclusive estuvo bien en escuela. Y en primer año ya comenzó a tener dificultad. Entonces, también a los alumnos los vamos concientizando qué está pasando con estas situaciones, eh, dando esto de la inclusión, también de la inclusión. La inclusión no quiere decir, oye, sabes que tengo un niño autista del tercer nivel y me quedo así porque es la inclusión. No, para eso también existen las maestras sombras, que lo va a ayudar al alumno y la va a ayudar a la maestra a que pues esa clase sea fructífera para todos, no solamente para un TEA ni para un niño, por así decirlo, con un rendimiento normal. ¿Ya? Entonces, si tú me vas por ese el ámbito, Araceli, en tu caso yo haría con eso, con la concientización, con psicoeducación, para que los padres puedan entender un poco más de qué estamos hablando. No solamente irnos y decir él o ese alumno se porta así o esta persona se porta así, no, sino en formas generales. Porque a veces si nosotros le decimos, pero es que se está portando mal, él, te van a sacar, no, pero el otro también ha hecho esto, el otro también le empujaba a mi hijito, entonces ya se vuelve un círculo vicioso. ¿Perfecto? Bueno, chicos, ya nos pasamos la hora. Nos vemos el día viernes, como ya los mencioné, voy a traer algunos test para poder dárselos, para que ustedes también lo puedan buscar. Y también es la educación, sí, es cierto, todos tenemos que ver, ¿ya? Y nos estamos reencontrando el día viernes a la misma hora para poder conversar o poder terminar esta unidad que es Psicología del Aprendizaje del curso de Psicología Educativa. Que tengan buena noche, cuídense.